Buenas tardes a todo Colombia. Les cuento que estamos hoy aquí en nuestro Home Center Avenida El Dorado, transmitiendo por primera vez en vivo y en directo para todos ustedes, para empezar a hacer proyectos juntos. Hoy particularmente vamos a hacer 3 espectaculares cada uno. Vamos a hablar de jardinería, vamos a hablar de camping, vamos a hablar también de piscinas. Y durante todo este transcurso vamos a tenerlos a ustedes compartiendo con nosotros, haciendo preguntas, vamos a chatear, vamos a ver qué inquietudes tienen. Entonces, pues los invito a que estén todo el tiempo con nosotros para que se conecten, y les cuento que nuestro primer tema se llama manejo y cuidado de sus plantas de jardín. Pero para eso, y como siempre, nosotros tenemos a nuestros expertos. Hoy tengo a Juan Carlos Gutiérrez, que es ingeniero agrónomo, para que nos hable de todo esto y hagamos este proyecto juntos. Juan Carlos, bienvenido. Gracias, Erika. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Erika? Bien, todo bien. Muchas gracias, muy agradecido por la invitación que Home Center y tú nos han conferido para compartir con los televidentes y con todas las personas que están interesadas en estos temas acá en Home Center. Bueno, Juan Carlos, normalmente tenemos jardines y nos quedan divinos porque a veces los mandamos a hacer y resulta que no sabemos bien cómo mantenerlos para que se mantengan de verdad súper lindos, súper vivos, coloridos. A veces nos falta algo porque creemos siempre que es agüita, a veces echamos agua de más, a veces echamos muy poquita agua, a veces se nos olvida. Entonces tú nos vas a enseñar, ¿verdad? Esa es la idea es que lo hagamos nosotros mismos, que aprendamos unos tips pequeñitos, y la idea es que esto sea un proceso continuo en el cual podamos todos participar y hacer que esto lo podamos hacer todos en casa. Bueno, Juan Carlos, entonces te dejo con todos nuestros amigos, listos, estamos pendientes, vamos a estar conectados y para que empieces tu proyecto tranquilo. Ok, Erika, y para comenzar pues vamos a ver el listado de materiales que vamos a utilizar en este proyecto. Bueno, yo te dejo entonces. Gracias. Turba especial mejorada, 1 kilo Anasac. Bandeja de germinación, 128 cavidades. Bandeja de germinación, 8 cavidades. Semillas de albahaca, 1 gramo de Anasac. Semillas de hortalizas, repollo, 2 gramos también de Anasac. Semillas de lulo, 2 gramos en Anasac. Semillas de alelí, 0.1 gramo de Anasac. Tierra para maceteros, 6 litros de Anasac. 6 litros de tierra orgánica, también de Anasac. 3 kilos de tierra biológica. 6 litros de tierra ácida. 500 gramos de fertilizante urea. Fertilizante 10-30-10, floración 500 gramos también de Anasac. Fertilizante 15-15-15, balanceado de 500 gramos de Anasac. Fertilizante Anafer, 500 gramos de Anasac. Fertilizante germinal, 500 gramos de Anasac. Fertilizante Ferplant, 200 mililitros de Anasac. Fertilizante germinal, 500 gramos de Anasac. Ok, bueno, entonces para dar comienzo a nuestro curso, entonces yo pertenezco a una empresa que se llama Anasac Colombia. Anasac es una especialista en todos los productos de la línea de jardín a nivel Suramérica, y queremos compartir algo de nuestras experiencias y el conocimiento que tenemos para que ustedes lo hagan especialmente en casa. Entonces, vamos adelante con la presentación.
Entonces, las plantas sanas desde su germinación. Entonces, la base del tema radica en que una planta sana desde su nacimiento es una planta mejor protegida, mejor nutrida y que va a resistir mejor y que va a producir mejor tanto sus órganos florales como sus órganos reproductivos. Entonces, por ende, para ello necesitamos la base. ¿Y cuál es la base de ello? La base es una planta sana. Para ello vamos a utilizar los siguientes materiales, como bien lo decía Erika, que es una bandeja de germinación, turba, que es un sustrato que se utiliza para germinación de semillas, especializado, estéril, bajo unas condiciones especiales que van a consentir a ese bebé, que es la semilla. Y las semillas, que son las semillas que tenemos a continuación, que podemos conseguir aquí en Home Center, que son semillas de flores, semillas de frutales, semillas de aromáticas y semillas de hortalizas. Entonces, para esto, ¿qué vamos a realizar? Necesitamos el producto, necesitamos un recipiente limpio en el cual vamos a colocar completamente el producto. Este producto es 1 kilogramo y este kilogramo rinde específicamente y especialmente para el llenado de esta bandeja de alvéolos. Entonces, tomamos la bolsa, la abrimos, colocamos en el recipiente limpio, como bien lo decía. Es un producto que viene con un porcentaje de humedad, pero de igual manera hay que agregar un poco de agua para darle la condición especial que necesita el material y el desarrollo de las plantas. Entonces este material se llama turba. Entonces se le agrega un poquito de agua, de acuerdo al nivel de humedad que tenga. Se mezcla uniformemente, puede ser con la mano, no hay ningún problema, o se pueden utilizar guantes dependiendo de lo que la persona quiera. Se hace una mezcla uniforme y se toma el material. La idea es tomarlo en esta manera y de que cuando uno lo aprieta, el agua no sobre. Entonces, cuando el material se encuentra en esta condición, entonces es el punto ideal para poder agregarlo a la bandeja. Posterior a ello, entonces cuando la mezcla ya está uniforme, tomamos la bandeja y llenamos la bandeja todos los alvéolos que vayamos a utilizar para la germinación de la semilla. Si ustedes se van dando cuenta, el material por sí solo se va extendiendo sobre la bandeja y se va utilizando de tal manera que él mismo se va acomodando a la forma del molde que nosotros queremos dar. De pronto se le pueden dar unos toques a la bandeja porque igual el material queda con algo de aire y se vuelve a rellenar el volumen. Posterior a ello, tomamos la semilla que deseamos sembrar nosotros, que puede ser cualquiera, es de nuestra elección, y entonces abrimos. Es importante para nosotros tener una semilla de calidad, una semilla que esté certificada, una semilla que cumpla con las condiciones que son ideales y que están garantizadas por el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Entonces tomamos la semilla, la abrimos, la semilla viene normalmente en un sobre metalizado. ¿Esto con qué fin? Con el fin de proteger la semilla, por el fin de que no tenga contenido de humedad ni de temperatura y que la viabilidad de semilla sea la esperada. En este caso son semillas de melón, como las podemos ver acá. Entonces lo que normalmente hacemos es colocar 2 semillas en cada espacio o en cada alvéolo, como se llama, de la cubeta, y lo vamos colocando de manera uniforme. De esta manera vamos ubicando en cada uno de los espacios la semilla y posterior a ello, ya cuando hemos terminado y hemos completado la bandeja en su totalidad o el espacio que queremos cubrir con el mismo material,
cubrimos la semilla con el mismo material de la mezcla uniforme que la hicimos. Pero ¿qué consideraciones hay que tener en cuenta? Las consideraciones que hay que tener en cuenta es que la semilla no debe quedar muy profunda. Lo máximo que se permite, o que es el ideal, es que no quede más allá de medio centímetro cubierta por material, porque si llegara a pasar eso, de que quedara más profunda, la semilla puede no germinar. Entonces lo que uno hace es cubrirla con una capa muy superficial, y esta capa permite simplemente que la semilla sea consentida y tenga la condición ideal para su germinación y posterior desarrollo. ¿Me colaboras con la siguiente diapositiva, por favor? Un paso muy importante después de hacer todo este ejercicio es el regar en forma uniforme. Las semillas, como bebecitos, o sea, hay 3 condiciones ideales que necesita una semilla para poder germinar. La primera, obviamente, es el medio adecuado de cultivo, que es el sustrato. La segunda es la temperatura que debe tener la semilla dentro del medio en el cual se cultiva. Y el tercero es la humedad. La humedad es un factor fundamental para que el proceso se dé. Entonces, normalmente lo que se sugiere y lo que se recomienda es que la humedad debe ser llevada en forma de lluvia fina, sin que acumule mucha humedad, pero que sí sea la suficiente para conservar la humedad y la temperatura del sustrato. Posterior a esto, más o menos tenemos que esperar entre 20 días o 30 días, dependiendo de la temperatura en la cual se desarrolle el medio, y posterior a esto tendríamos nuestras plantas listas para un trasplante a un sitio definitivo. ¿Qué condiciones hay que tener para esas plantas en ese sitio definitivo? Deben tener 4 hojas verdaderas. Cuando nosotros hablamos de 4 hojas verdaderas, nos referimos a las 4 primeras hojas que nacen de la plántula en este medio. Posterior a ello, ya las plántulas pueden ser sacadas y pueden ser trasplantadas al sitio definitivo donde las queremos llevar para posteriormente ser cosechadas y obtener los rendimientos que queremos. Como ustedes ven en las figuras, esa es la forma y ese es el estado ideal de las plantas. De ahí se sacan y se llevan al sitio definitivo. Indispensable que las condiciones tanto de temperatura, de luz y de humedad las conserve la planta durante todo su ciclo de vida. Eso es fundamental, una planta que tenga luz, que tenga condiciones de humedad, de temperatura y obviamente condiciones de nutrición, hace que sea una planta sana desde su origen hasta el final. ¿Qué es importante de todo esto? Cuando la planta se siembra en este medio, estos conitos que ustedes ven acá es la parte donde se va a formar el sistema radicular de la planta, que es el que ustedes ven en la imagen. Por aquí es por donde las plantas van a tomar el suministro de nutrientes, sus alimentos, su comidita. Entonces, si este sistema radicular no está bien desarrollado, la planta puede tener problemas posteriores. Entonces, el cumplir todas estas funciones hace que sea una planta sana y que la podamos llevar a feliz término para procesos productivos, para tener unas flores y una planta sana completamente. ¿Qué es importante con este sistema radicular? Es lo que vamos a ver ahora posteriormente con estas plantas. Nosotros tenemos una planta que tenemos acá, como ustedes pueden ver, un sistema radicular muy bien desarrollado. Pero ya cuando la planta está en este estado, ¿qué necesita? Nuevamente necesita tener un buen anclaje y necesita tener un buen sustrato para poder desarrollarse bien y poder tener estas flores tan bonitas y tan hermosas que ustedes tienen. Para eso, las plantas tienen unas características ideales. Hay plantas de jardín que son para flores, hay plantas de jardín que son solamente plantas verdes o plantas de follaje. Y en relación a eso, cada planta tiene un consumo determinado de fertilizantes o de nutrientes que necesita la planta para el desarrollo. Para esto nosotros utilizamos sustratos que son ideales y que son recomendados, fertilizados especialmente para hacer que una planta se desarrolle y se produzca mejor en el medio. Entonces, acá vemos el ejemplo de una planta bien nutrida. ¿Cuál es el ideal? El ideal es utilizar una maceta más grande donde nosotros podamos introducir esta planta, poder colocarla y que tenga un mejor medio de cultivo y un mejor medio desarrollado.
Ahora, ¿qué más necesitamos? Necesitamos un sustrato ideal para esta planta que es especial de flores, que es una tierra para flores. ¿Qué características tiene este producto? Este producto tiene unas características de una uniformidad en la estructura del producto, tiene una humedad también constante, tiene una fertilización adecuada para plantas de flor. Las fertilizaciones para cada planta, sea de flor o de follaje, cambian de acuerdo a los requerimientos de la planta. Por eso se hace diferenciación en los tipos de tierras que se necesitan para un óptimo desarrollo de las plantas. Entonces, nuevamente, tomamos el producto, lo abrimos, acá podemos ver las características del producto, el cual es ideal para el cultivo de las plantas, que es una tierra negra con una estructura uniforme, con una humedad uniforme. Eso básicamente es lo que necesitamos. Tomamos y colocamos la primera base sobre la matera. Uniformizamos para que quede plano. Tomamos nuestra planta, la colocamos y rellenamos nuevamente los espacios que quedan libres para hacer un trasplante adecuado junto con nuestra matera, de acuerdo a nuestro gusto y de acuerdo al tamaño que se necesite. ¿El objetivo cuál es? Nuevamente garantizarle el mejor medio para que la planta se desarrolle, para que se cuide de mejor manera y para que produzca mejores flores y se desarrolle normalmente. La apretamos un poquito para que coja uniformidad y ya tenemos nuestra planta traspartada en un lugar ideal y la podemos colocar de acuerdo a nuestras necesidades. La siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se alimentan las plantas? Que es el objetivo central de este curso. Las plantas de nosotros se alimentan a través de aguas y sales minerales. El agua es el medio por el cual las plantas toman los nutrientes por la raíz, por el sistema radicular. La otra forma en que las plantas se nutren es a través del aire, por el medio de los estomas de las partes verdes de la planta y a través de la luz solar que les entra. Entonces, por eso es un concepto integral de nutrición en el cual la planta debe tener un sistema radicular sano y un follaje adecuado. ¿Por qué debemos fertilizar? Por la extracción de nutrientes del suelo que hacen las plantas para formar sus órganos, para dar frutos o para dar flores. Cuando la planta da flores, cuando la planta da frutos y cuando la planta crece, está tomando nutrientes. ¿Esto qué nos indica? Que de la misma manera ella necesita reponer esos nutrientes constantemente para poder llegar a un feliz término y poder crecer adecuadamente. En relación a ello, tenemos varios productos que nos pueden ayudar a mejorar esa condición de las plantas. Uno de esos productos es el humus a base de lombrices de raíz, que es el humus lombrizol, que normalmente se recomienda como un mejorador de suelo. Este también se puede utilizar en mezcla con los sustratos que no son tan elaborados, que son más simples, para hacer una mezcla uniforme y darle una mejor nutrición al suelo. Este se puede obtener en forma sólida o en forma líquida. La turba, como ustedes la veían acá, aparte de tener unas propiedades excelentes para la germinación de semillas, también se puede mezclar con tierra para darle un sustrato adecuado a las plantas. ¿Por qué? Porque de la misma manera ambos productos son un aporte muy importante en materia orgánica y son productos naturales para las plantas. Los fertilizantes y abonos, acá es donde entra el tema central. Los fertilizantes y abonos son productos químicos que se utilizan para suplir las necesidades de las plantas y en esos hay varios conceptos
y hay varios tipos de fertilizantes que se le dan de una manera controlada a las plantas para mejorar su condición y para mejorar su desarrollo. Los nutrientes normalmente están a base de elementos simples, como son nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, azufre y magnesio. Hay una clasificación especial en ellos donde están los elementos principales o mayores, que son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. En el caso del nitrógeno como elemento simple, tenemos la urea, que la urea es un elemento simple. ¿Qué nos va a permitir este elemento? Básicamente nos permite una buena nutrición de las plantas y un buen desarrollo de follaje. Nos ayuda a conservar el follaje de las plantas y nos da una mejor tonalidad de tono verde a las plantas, las hace más sanas en su follaje. Como lo veíamos anteriormente, la nutrición de las plantas, una parte se hace a través del alimento que toman las plantas por los estomas. El fósforo. El fósforo es un elemento muy importante en el desarrollo radicular de las plantas, en el desarrollo de las raíces. Entonces uno utiliza productos ya compuestos por nitrógeno, por fósforo y por potasio. Entonces, ¿qué significan las siglas NPK? Ustedes ven acá en los productos que está 10, 30, 10 y N mayúscula, P mayúscula y K mayúscula. El nitrógeno hace relación a la N, el fósforo hace relación a la P mayúscula y el potasio a la K en mayúscula. Todos estos elementos son los principales que necesita una planta para sobrevivir. Le pasa lo mismo que a uno como por ser ser humano, uno necesita unos elementos esenciales o unos nutrientes esenciales para vivir. Sin ellos es imposible que una planta viva y mucho menos se desarrolle. En relación a ello, es muy importante que una planta tenga elementos menores, pero también necesita de elementos menores para poder sobrevivir. Entonces, lo ideal siempre es hacer una fertilización compuesta entre elementos mayores y entre elementos menores. En una fertilización edáfica o aplicada al suelo, como son estos productos, o también una fertilización foliar encaminada al follaje o a las hojas verdes de las plantas. Como les decía anteriormente, las funciones del nitrógeno estimula el crecimiento de las plantas tanto en los tallos como en las hojas, como en frutos y en semillas, ayuda a mantener el color verde en las plantas y en los vegetales y aparte de eso, ellos trabajan conjuntamente con los otros elementos para hacer un proceso de sinergia o de ir acompañaditos y poder nutrir de mejor manera a las plantas. Normalmente no funcionan solos, sino como un conjunto de elementos. Las deficiencias de estos elementos podemos ver el comportamiento de las hojas y que ese es un elemento no ideal, donde tenemos hojas amarillentas, hojas con alguna deficiencia, que normalmente eso se traduce en plantas malnutridas. Como bien les decía, los productos con nitrógeno está el tema de la urea, está todo el tema de elementos mayores y menores, o sea, están este tipo de fertilizantes donde está 10-30-10, donde está urea y donde está esta mezcla triple 15, que son 3 productos que tienen este tipo de elemento que es el nitrógeno. Encontramos también productos con mezclas compuestas que tienen nitrógeno ya en una forma de pastillas. En este tipo de productos normalmente lo que recomendamos es, de acuerdo al tamaño de la maceta, tomar una de las pastillas. El color rojo indica floración, entonces tomamos una de las pastillas que las encontramos y para este tipo de planta con este porte son suficientes 2 pastillas para fertilizarlas. Entonces tomamos la pastilla y la introducimos en el sustrato y la cubrimos levemente, una a este lado y otra a este lado. Como pudieron observar, los fertilizantes normalmente se colocan a los extremos de la planta contra la matera y no cerca al tallo. ¿Esto por qué razón? Porque los fertilizantes son sales minerales y estas sales, si entran en contacto directo con las raíces, pueden entrar a quemar la planta. Entonces es muy importante que queden alrededor de la planta, pero no cercanas al sistema radicular. Posterior a ello, hay que regar y es suficiente para hacerlo. Igual sucede con las plantas verdes, como es el caso del pino que tenemos acá abajo, donde recomendamos productos que están encaminados y especializados para plantas únicamente de follaje, plantas verdes.
Entonces, para este tipo de plantas, ¿qué recomendamos nosotros? Una mezcla especial de tierra, que es una tierra que se llama tierra para maceteros. Es una mezcla especial compuesta con una mezcla especial de fertilizante con unas características específicas que le permite un desarrollo adecuado a las plantas. Entonces, el ejercicio es exactamente igual al que hicimos con la planta de flor. Tomamos nuestro pino, lo abrimos. Si ustedes ven, es un pino que ya está desarrollado, que tiene su sistema radicular, que como ustedes también se dan cuenta, ya le está quedando pequeña la bolsa por el crecimiento que tiene y necesita ser trasladado a un sitio donde pueda tener unas características que sean mejores para su desarrollo. En relación a ello, nuevamente tomamos el sustrato, abrimos el producto, verificamos las características del producto. Si ustedes se dan cuenta, sigue siendo tierra negra, pero ya con unos componentes adicionales de materia orgánica y de fertilizantes que le dan una mejor estructura al suelo y que permiten un mejor desarrollo de este tipo de plantas. Tomamos nuestro sustrato, llenamos nuestra maceta, trasladamos nuestra planta, a este medio y llenamos los espacios vacíos que quedan nuevamente con la mezcla especial de tierra para macetas. En este momento ya tenemos nuestra planta trasplantada en el sitio donde la queríamos tener y podemos utilizar una mezcla de fertilizante que puede ser un producto en pastillas o puede ser un producto granulado para darle una condición especial al follaje como es la urea. Este es el fertilizante en su forma natural, ¿ok? Y lo que decimos, lo colocamos alrededor de la planta. Lo ideal para una planta de este tamaño es tomar una cucharadita y lo distribuimos alrededor de la planta y cubrimos el fertilizante y posterior a ello regamos. Y con esto ya tenemos nuestra planta trasplantada en un medio adecuado con la nutrición suficiente para darle un desarrollo adecuado a la planta. De igual manera se hace con los demás tipos de plantas que nosotros utilizamos en nuestro jardín, con el césped, y hay para eso también productos especializados para el césped, como es este fertilizante compuesto a base de elementos mayores y elementos menores. El mensaje de todo esto es muy simple. Una planta necesita tanto de elementos mayores como de elementos menores. Necesita una nutrición completa para un adecuado desarrollo, independientemente de la planta que nosotros estemos manejando. Sigamos. Los fertilizantes foliares y completos. Está este producto que es un fertilizante completo, líquido, que es el que se aplica al follaje. Normalmente se diluye 4 o 5 centímetros cúbicos en 1 litro de agua y se asperja sobre las plantas, sobre las partes verdes de las plantas. Es un fertilizante completo porque además de tener los elementos mayores que hemos resaltado, también contiene elementos menores como calcio, magnesio y hierro. Aquí podemos ver todas las imágenes donde tenemos ejemplos de plantas que carecen
de una nutrición adecuada y por ende vemos malformaciones en el follaje, vemos productos, vemos cosas que no son deseables en nuestro jardín, un color que no es bonito, vemos malas tonalidades, vemos que no hay floración en las plantas y ese no es el ideal. Entonces el mensaje es muy claro, si nosotros tenemos unas plantas bien desarrolladas, unas plantas bien nutridas, estas condiciones no se deberían presentar. Otro fertilizante completo es este germinal, que este también se aplica al suelo, pero es un fertilizante en forma de polvo que cumple funciones diferentes porque es completo, pero que se aplica de la misma manera como se aplican los demás fertilizantes aplicados al suelo. Y con esto creo que cerramos a grandes rasgos todo lo que tiene que ver con el tema de manejo de las plantas en su fertilización. Bueno, ya estoy otra vez por aquí, Juan Carlos. ¿Cómo te fue? Bien, bien, bien. Entretenido, pues es muy chévere poder compartir con todas las personas y con toda la gente que apoya este tipo de trabajos y que le gusta hacer sus propias cosas, que le gustan las plantas, que le gusta lo verde y que le gusta lo natural. Bueno, yo creo que ya no hay excusa para que tengamos los jardines con las flores marchitas, con las hojas secas, sin abono. Yo creo que ya tenemos bastantes consejos que podemos tener en cuenta para que nuestros jardines sean así perfectos, impecables. Exactamente. Bueno, les recuerdo que estamos aquí en nuestro almacén en El Dorado, Home Center El Dorado, haciendo nuestros cursos por primera vez vía online. Vamos a estar siempre acá, vamos a empezar a tener todos estos proyectos con ustedes y les cuento que en este momento podemos empezar a compartir. Vamos a tener debajo del chat, debajo de la pantalla de ustedes, en la parte de abajo tenemos un chat para que ustedes puedan empezar a hacer preguntas, le pregunten a Juan Carlos como algunas cosas específicas que quieran saber o qué cosas quieren también aportar de pronto a todo este tema. Entonces, pues empecemos, si quieren, a ver qué preguntas hay. Mira, aquí Shirley está preguntando, ¿qué producto hay para evitar las hormigas en las plantas? A ver, las hormigas normalmente consumen el follaje de las plantas. ¿Por qué? Porque a través de las plantas tienen un elemento que es una savia elaborada, que es dulce para las hormigas y por eso lo consumen. Lo ideal es encontrar un producto para controlar las hormigas, que puede ser un sebo hormiguicida, que se encuentra también en Home Center, ahí para hormiga riera, que es una hormiga cortadora, que se llama Atamix, y hay otro producto que es para hormiga loca, que se llama Cevitox, aquí en Home Center lo consigue. Bueno, Juan Carlos, Michelle 23 está haciendo una pregunta que me parece súper interesante. Todos hemos vivido alguna vez en apartamentos pequeños y seguramente, Michelle, tienes algún apartamento o vives en un apartamento pequeño. ¿Qué plantas, cómo podemos ponerle verde natural a nuestros apartamentos cuando son pequeños? A ver, en los apartamentos normalmente si tú no tienes un balcón, si tú lo que posees es todo interior, puedes encontrar acá en Home Center plantas para interior que también pueden ser no solamente de follaje, sino plantas de flores que son para uso interior, que las puedes tener donde no necesitas que estén al aire libre completamente, pero que sí necesitan solamente de una luz que puede ser parte natural y parte artificial. Y las puedes conservar de la misma forma con los cuidados que hemos visto en el desarrollo del curso. Bueno, Caroco está haciendo una pregunta un poco compleja, pero súper chévere, y es, ¿cuál es la mejor combinación entre planta, tierra, fertilizante para las cascadas de casa? Para las cascadas de casa normalmente depende de donde se tenga la cascada. Hay gente que ubica la cascada en la sala, al interior de la casa, y hay otros que las ubican en la parte exterior de la casa, al aire libre. El sustrato que normalmente se debe manejar debe estar en relación al tipo de verdes que se quiera manejar en la casa. Entonces, si nosotros hablamos de planta de interior, podemos hablar de la tierra para flores, que es el mejor complemento como sustrato para esas cascadas de interior. Y para el exterior podemos hablar de la tierra orgánica, que es una tierra a base de material orgánico, de descomposición de árboles, las que están al aire libre. Estas son las plantas que pueden manejar en ese tipo de cascadas, los sustratos. Bueno, y me están haciendo otra pregunta y es,
¿Cómo podemos eliminar el mosquito blanco? Ese mosquito que se pega ahí, como mejor dicho, que se alimenta de las maticas nuestras. Normalmente el mosquito blanco o mosca blanca es una plaga que aparece porque se pega por la vecindad, porque es un material que viene contaminado. Lo ideal es tener todos los controles que hemos tenido, tanto en el cuidado, en el manejo de las plantas, como en una fertilización sana, para que esa condición no se dé. Pero ya llegada a esa condición, lo que se utiliza es un producto insecticida para controlar ese tipo de malestar que se genera en las plantas. Esos tipos de insecticidas también los conseguimos acá en Home Center, en la parte de agroquímicos, en la parte de jardinería. Bueno, Luz Estela Niño Meneses, que además tiene una foto de perfil muy linda, hace una pregunta que además yo quiero también completar un poquito esa pregunta, que ella pregunta cada cuánto se le echa agua a las matas, pero resulta que a veces le dicen no a uno cada 8 días, después en otras plantas le dicen no, cada 2 días, 2 veces por semana, después por ejemplo los bonsai, que uno los tiene que sumergir una vez a la semana completamente con matera y todo. ¿Por qué la diferencia de cantidad de agua, siendo que algunas matas son del mismo tamaño que otras, pero unas requieren un poquito más y otras muchísimo menos? A ver, la condición de humedad es una condición que nosotros debemos percibir en la planta. O sea, no es una condición que yo deba hacer como una receta que es todos los días, 2 veces al día, 3 veces al día o cada semana. Normalmente el sustrato de las plantas nos indica la cantidad de agua que ese sustrato tiene y por ende la cantidad de agua que le puede entregar a la planta. Si nosotros observamos que el sustrato está seco, es la hora de agregarle agua a la planta. Una recomendación que es importante, las plantas se deben regar en las primeras horas de la mañana o al final del día, nunca en los intermedios, es decir, antes de las 8 de la mañana y después de las 5 de la tarde. Dependiendo de donde esté ubicada la planta o a qué temperatura, pues obviamente la frecuencia con la que se riegue debe ser mayor. Un ejemplo, si nos encontramos en Cali donde la temperatura es muy fuerte, pues deberíamos regar 1 o 2 veces al día. Si nos encontramos en Bogotá, una vez cada tercer día es suficiente para tener nuestras plantas con una humedad adecuada. ¿Cómo es el control del agua? Ya que estamos hablando de eso, te iba a hacer otra pregunta que había hecho otra de nuestras amigas, que era Katia, pero ahora Alejandra Rico está preguntando, ya siguiendo con lo del agua, ¿cómo controlamos lo del cactus? Lo del cactus. El agua del cactus. El cactus es una planta que tiene una condición muy especial y es que puede vivir mucho tiempo libre de agua. Lo que hace es toda el agua que toma la acumula y por ende sus hojas son muy gruesas, son muy suculentas, como llama uno. Entonces un cactus normalmente uno podría hacerle un riego una vez a la semana sin ningún problema, al igual que como tú lo anotabas con el tema de los bonsáis. ¿Ah, sí? ¿También? Pero no hay que sumergirlos, esos no. No hay que sumergirlos, okay. Simplemente lo riegas igual que cualquier otra planta. Juan Carlos, Katia nos está preguntando ¿cada cuánto se debe abonar? Eso es otro, es lo mismo que el agua, diferente para unas plantas y para otras. A ver, normalmente cuando las plantas están en proceso de crecimiento, el abono se debe hacer cada 30 días. Cuando ya es una planta mediana o es una planta adulta, el abono se debe hacer con una frecuencia de 20 días. Ok, bueno, veamos qué otras preguntas hay. Jorge García dice, ¿qué se debe hacer para evitar que un pino libro recién sembrado no alcance más de 1.5 metros de altura en el futuro? ¡Wow! Ya eso es una condición de darle poda, manejo o tutoraje a la planta. Entonces, digamos el pino que nosotros vemos acá es un pino pequeño. A la medida que el pino va creciendo, en su parte central, uno va cortando los primordios y lo va tutorando de tal manera que no crezca más allá y le va dando la forma y la altura que uno necesita. Bueno, otra vez Jorge García, que veo que está muy conectado, me encanta que esté con nosotros, dice, ¿el producto tierra para maceteros se puede usar en un ficus peruano al que se le ha sacado parte de las hojas? Sí, sin ningún problema. No tiene ningún problema. Bueno, acá me entra otra pregunta. ¿Cada cuánto las palmas florecen? Bueno, esos ya son datos como Esos ya son datos más técnicos. técnicos. Depende de la palma, pensaría yo. Depende del tipo de palma y depende de donde esté ubicada la palma. Hay palmas que no florecen. ¿Cómo sanar las placas o parches cafés que se forman en las hojas? Normalmente los parches cafés que se forman en las hojas puede ser una condición que está asociada a una deficiencia nutricional de hierro.
cuando nosotros utilizamos un sustrato adecuado como la tierra para flores, esa tierra para flores tiene una condición de un pH menor a un pH neutro, es un pH ácido. Esto confiere una propiedad fundamental a la planta para que se desarrolle bien y las hojas no tengan esa condición de pardeamiento café. Bueno, mira lo que pregunta Marcela Sánchez. Ella dice, quiero hacer una cerca viva al frente de mi casa, pero no muy alta. ¿Qué plantas se recomiendan? Eso es cierto, porque hay unas, las cercas que se usan para precisamente dividir una casa entre otra cuando son condominios, pero ella no la quiere muy alta. Podría utilizar un limón swingla, que también lo vende acá Home Center. Okay. Son semillas que tenemos acá en Home Center. Bueno, miremos qué otro. ¿Qué semillas dice? Limón swingla. Un limón, estamos con nuestros clientes también que están preguntando. Bueno, me gustaría saber los cuidados que se deben tener para mantener un jazmín. Carolina Barrera pregunta, ¿le gustan las flores? Un jazmín es una planta muy bonita, es una planta con una flor muy bonita, con un aroma muy rico. Esencial, un sustrato que sea con un pH ácido es entre 4.5 y 5, como es una tierra para flores. Tiene que agregarle un fertilizante completo, que en ese caso sería un germinal, que es el fertilizante más completo edáfico que tenemos, que lo puede aplicar directamente al suelo o puede disolver una cucharadita dulcera en media jarrita de agua y se lo aplica al suelo. Bueno, yo veo que Shirley como que tiene palmas porque está preguntando aparte cuáles son el fertilizante que se debe usar para las palmas. ¿Es el mismo para todas o para todas las matas o si hay un fertilizante especial para...? Hay fertilizantes que son especiales. Normalmente las plantas podría utilizar un fertilizante muy similar a un anafer, que un anafer es un fertilizante especializado para el tema de prados y para céspedes en jardines. O sea, ¿qué condición tiene este fertilizante? La condición es que acentúa el color verde y desarrolla mejor las plantas verdes, las plantas de follaje, como es el caso de las palmas. Bueno, Ana Cecilia Nao le gustan mucho las plantas, ya me estoy dando cuenta porque tiene una gran variedad. Mira, ella pregunta, ¿cómo puedo fumigar mis plantas sin ser una experta? Porque se nota que es por puro amor, porque está diciendo que no es ninguna experta. Entonces, está preguntando, tengo variedad de helechos, curazaos, hortensias, etcétera, etcétera, en matera. ¿Cómo las puede fumigar sin ser experta? A veces a uno también le da miedo utilizar como todo ese tipo de cosas porque de pronto las mata. Una recomendación fundamental cuando compren un producto es que lean muy bien la etiqueta y lean las recomendaciones del fabricante. En las recomendaciones del fabricante está la dosis del producto y cómo se debe emplear esa dosis y cómo se debe hacer la aplicación. Normalmente, ¿cómo se debe hacer? Con un spray o con una tomita de agua atomizado donde se devuelve el producto que normalmente viene concentrado en agua y se aplica al follaje de las plantas. Bueno, Juan Carlos, yo creo que quedamos, si no unos duchos, por lo menos sí, bastante informados y tenemos tema para trabajar de ahora en adelante para que nuestras plantas no se acaben, sobre todo nuestros jardines que son tan lindos. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. No, a ti, Erika, muchas gracias a ti, muchas gracias a Home Center por la invitación. Igual esperamos volver pronto y con las inquietudes de nuestros clientes poder satisfacerlos y poder brindarles las condiciones necesarias para que tengan el jardín más bello de su casa. No, nosotros felices de tener expertos como tú, Juan Carlos, mil gracias. Gracias, Erika, que estés bien. Bueno, ahora vamos a seguir con otro tema a las 3 de la tarde en punto que se llama Consejos para que disfrutes tu campamento. Va a estar espectacular. Invito por acá.